Moreno Sánchez es egresado de la licenciatura de Informática por la Universidad de La Salle. Es director de ciberseguridad de Minsight en México. Su experiencia incluye el diseño, definición de estrategias y proyectos de ciberseguridad, ciberinteligencia, ciberdefensa, implementaciones tecnológicas de diseño de arquitecturas de seguridad y de tecnologías de la información, proyectos de análisis de amenazas, gestión y respuesta de incidentes de ciberseguridad, además del diseño y arquitectura de servicios, destacando el desarrollo de metodologías de desarrollo seguro, ejecución de pruebas de hackeo ético, entre otros. En los últimos años se ha especializado en el diseño y la entrega de proyectos de ciberseguridad, contemplando nuevas amenazas y tecnologías en empresas nacionales y transnacionales. Cuenta con 15 años de experiencia asesorando organizaciones en decisiones estratégicas de seguridad en compañías de diversas industrias como telecomunicaciones, energía, banca, tecnologías de la información, comercio electrónico y del sector gubernamental y proyectos de seguridad nacional. Ha impartido también cursos, pláticas y sesiones de concientización en diversos temas de ciberseguridad. Démosle la bienvenida con su conferencia Malware y ciberseguridad en los tiempos de COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si ya alcancen a ver todos mi pantalla. Como ya me presentaron, mi nombre es Eric Moreno y yo les vengo a hablar un poquito acerca de cómo se ha modificado el entorno de ciberseguridad a raíz de los eventos del COVID-19. Y espero sea de su interés esta pequeña charla. Y vamos a estar hablando también acerca de cómo se han incrementado ciertas amenazas en el entorno tecnológico en general. Y les voy a contar la primera anécdota del momento de estar generando esta presentación para ustedes. Como ya se habrán dado cuenta, el título es Malware y ciberseguridad en los tiempos del COVID. Y justamente cuando estaba enviándola para que pudieran presentarla, me di cuenta de que tenía una similitud con algún título de un libro de literatura, ¿no? Uno de los famosísimos libros y que, pues, sin duda fue una mera coincidencia, ¿no? En donde hablábamos del amor en los tiempos del cólera, pues hoy vamos a estar hablando del malware y la ciberseguridad en los tiempos del COVID-19. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Vamos a ver algunos temas de un contexto general, qué es lo que está pasando en el entorno tecnológico, en un entorno interconectado, en lo que hoy denominamos el ciberespacio, que va más allá de un entorno empresarial, de un entorno personal, sino que es este entorno de dispositivos conectados y que hoy día es parte de nuestras vidas diarias. Vamos a conocer cuáles son los principales riesgos y amenazas que están aquejando a este ciberespacio hoy en día y cómo se han incrementado a raíz de la presencia del COVID. Sin duda, el COVID nos trajo no solamente temas de trabajo remoto, nos trajo confinamiento, nos trajo sin duda un rezago, una lentitud en temas económicos, y también nos ha traído nuevos riesgos o nos ha incrementado los riesgos que ya existían y nos han incrementado las amenazas a las cuales nos enfrentamos. Y cómo en nuestra vida diaria, hoy en nuestra realidad, aquí uno estando en su casa y abriéndole la puerta de la casa de cada uno de nosotros a las empresas, a las organizaciones y demás, cómo es que ha traído estas nuevas amenazas a nuestras vidas diarias. Les voy a poner un pequeño ejemplo de qué estamos expuestos hoy en día a raíz de esta nueva normalidad. Cómo es que pudiéramos estar combatiendo temas de robos de identidad, que es uno de los vectores de ataque que se han estado incrementando, y finalmente las lecciones aprendidas. Sin duda, este tema de lecciones aprendidas es algo que debemos de llevarnos para las actividades del día a día.
más allá de las lecciones o de los consejos que nos pueden dar las organizaciones, son lecciones que debemos de poner en práctica para cuidar y tener una sanidad de la información que tenemos en el ciberespacio como tal. Y bien, voy a hablarles un poquito del contexto. Y en este contexto hablamos de una frase trillada quizá en el mundo de ciberseguridad, que es que existen dos tipos de motociclistas. Y bien lo sabemos, los que se han caído y los que se van a caer. ¿Y cómo hacemos ese símil en ciberseguridad o en seguridad de la información hacia las empresas? Pues evidentemente con un tema de, son las empresas las que han sido presas de un incidente de ciberseguridad y las que lo van a hacer. Hoy es un día, es un hecho que hoy día las organizaciones van a ser sí o sí presas de incidentes de ciberseguridad. No va a haber empresa que se pueda salvar, esa es la realidad. Y hacia donde tenemos que enfocar las estrategias de protección es a poder recuperarnos en el menor tiempo posible, con los impactos a las organizaciones los menores posibles y con los menores impactos también tecnológicos ante la presencia de un incidente de ciberseguridad. En los últimos días, en los últimos meses, hemos estado viendo noticias de ataques hacia organizaciones y estos incidentes o estos eventos se van a seguir repitiendo, van a estar aumentando conforme pase el tiempo y debemos estar preparados a nivel personal y a nivel organizacional para recuperarnos de este tipo de incidentes. Y hablaba entonces aquí, las empresas también van a ser dos, las que han sufrido este tipo de incidentes y las que sufrirán el incidente. Y ahora bien, y las personas en el COVID-19, uno de los puntos importantes que vamos a mencionar es, las personas hoy día también son un foco de riesgo. Son un foco de atención de los agentes de amenaza a los cuales nos estamos enfrentando en el día a día. Hoy día, a raíz de este trabajo remoto, a raíz de la nueva normalidad, evidentemente uno de los nuevos vectores de ataque, o si no nuevo vector de ataque, pero sí de los más recurridos últimamente, es atacar a las personas para posteriormente poder atacar a las organizaciones y poder magnificar el impacto de un incidente de ciberseguridad. Es por ello que cobra mucha importancia el poder asegurar y el poder tener una conciencia en términos de el cuidado de la información, del cuidado de nuestras prácticas diarias en esta nueva normalidad de trabajos remotos. Y que seguramente muchas organizaciones van a estar adoptando estas estrategias ya como una nueva realidad. Ya hemos roto ese estigma de que un trabajo remoto no es productivo y creo que hasta va a beneficiar en términos operativos, en términos tecnológicos y en términos de eficiencia hacia las organizaciones este tipo de trabajos remotos. Y es por ello que hoy estoy incluyendo este slide que muchas veces utilizo en mis presentaciones con esta pequeña nota de y las personas en el COVID-19, pues también va a haber, y desgraciadamente para mí puedo decir que va a haber personas que han sido víctimas de un incidente de ciberseguridad y las cuales serán víctimas de este incidente de ciberseguridad. ¿Cómo está hoy en día el contexto de las amenazas? Pues, como les decía, estamos viendo a nivel mundial distintas campañas, distintas noticias acerca de nuevos ataques, nuevos vectores de ataque, organizaciones que han sido víctimas de malware o que han sido víctimas, y seguramente todos ustedes han escuchado del famosísimo ransomware, ¿no? Que es un malware que cifra los equipos de cómputo, que nos secuestra ese equipo de cómputo para posteriormente pedir un rescate por la información o por recuperar la información que tenemos en estos equipos. Veíamos hace años que estos secuestros pues eran simplemente secuestros, y no simplemente por minorizarlo, pero eran secuestros de personas, eran secuestros físicos. Hoy día están secuestrando parte de la información sensible que tenemos a nivel organizacional y sin duda están secuestrando información sensible a nivel personal. Estas noticias se han estado repitiendo constantemente. A partir de marzo se han incrementado sin duda este tipo de eventos y es también parte de esta nueva realidad del COVID-19. ¿Qué también nos trajo este contexto del tema del COVID-19? Sin duda, el incremento en el uso de Internet en los hogares.
se ha incrementado en 60% en los países de la OCDE el uso de Internet y el uso de nuevas aplicaciones y nuevas tecnologías. Y digo, para muestra, hoy día en donde estamos reunidos, en Zoom, una de las plataformas que sin duda ha tenido mayor índice de crecimiento en su uso y en la adaptación de esta tecnología dentro de las organizaciones y a nivel personal. Muchos de nosotros hemos hecho reuniones con familiares, con amigos a través de Zoom. Hoy día estamos reunidos a través de Zoom y se ha incrementado en arriba del 800% el uso de esta tecnología. Otra de las tecnologías que mayor incremento en su uso han tenido, pues es el tema de Teams, de Microsoft Teams a nivel institucional, con un aumento del 900%, y son cifras solamente hasta mayo. Seguramente ahorita, al mes de agosto, evidentemente este incremento ha superado estos valores. Y este incremento de tecnologías, pues evidentemente nos van a traer nuevas vulnerabilidades, nos van a traer nuevas amenazas, va a traer a los agentes de amenaza a que puedan focalizar sus esfuerzos en tratar de vulnerar estas tecnologías para poder acceder a información de valor para ellos, para nosotros, para las organizaciones. Este nuevo contexto tecnológico, pues evidentemente también trajo nuevas cifras en torno al uso de comercio electrónico, del e-commerce, en donde se prevé que va a haber un incremento del 40% para este 2020 y que las ventas online registraron también aumentos durante estos meses en categorías tradicionales como despensa, como abarrotes. Y seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, pedimos el súper ya a casa, pedimos cosas tradicionales en las cuales antes salíamos a las tiendas, pues hoy nos las están enviando a nuestros hogares. Muchos hemos hecho compras de ropa, compras de artículos de primera necesidad que son enviados hacia nuestras casas. Y pues bueno, aquí justamente se abre otro vector de ataque. El cuidado de toda esa información, de todos esos empaques, de toda esa información que nos mandan a nuestros hogares y del cuidado de nuestros datos en estas plataformas de comercio electrónico para evitar algún posible fraude, para evitar un tema de una nueva amenaza al respecto. Y la otra cifra que traigo preparada para ustedes, pues es también el incremento en el uso de datos y de dispositivos interconectados en nuestros hogares a Internet. Como les decía, el ciberespacio es este conjunto de dispositivos, de aplicaciones, de redes, de personas que están interconectadas en un mismo entorno para poder colaborar en sí. Y evidentemente, a raíz del COVID-19, pues se ha incrementado bastante el aspecto o el tamaño del ciberespacio. Hemos visto cómo organizaciones han adaptado estrategias en torno al uso de dispositivos móviles, en torno a la conectividad de VPNs hacia la organización, en torno a darle laptops a sus colaboradores que anteriormente ocupaban equipos tradicionales de cómputo, hoy día están utilizando estos equipos para trabajo remoto y que sin duda pues representan nuevas medidas y nuevas estrategias de protección. Todo este entorno ha traído y ha potencializado la materialización de los riesgos a los cuales nos enfrentamos. Y en este sentido, no es que surjan nuevos riesgos. La realidad es que los riesgos, los cuales voy a estar mencionando, pues evidentemente ya existían, pero se han potencializado en los últimos meses como tal. A nivel personal, ¿qué tenemos? Tenemos riesgos en torno al robo de identidad, tenemos riesgos en torno al fraude transaccional, y es lo que les mencionaba ahorita. Pues evidentemente, si incrementamos nuestras compras en línea, vamos a ser mucho más susceptibles a poder ser víctimas de un fraude transaccional. Robo de información. Muchas veces en charlas que he dado, en pláticas que he dado, me han dicho, ¿sabes qué? Yo no tengo información de valor en mi celular. Me daría lo mismo si me lo roban o no. Y les hago aquí el símil o les pongo el ejemplo. Todos tenemos información de valor en nuestro celular, ya sea celulares personales o celulares de la organización. Desde una fotografía de familiares, una fotografía personal, una fotografía de nuestros hijos, puede ser información de gran valor para que
esa información sea susceptible a algún tipo de ataque mucho más grande como tal. Y finalmente, este acceso a información sensible. Información de cuentas bancarias, información de nuestras plataformas de pagos en línea para posteriormente poder ejecutar un posible fraude o algún robo de identidad, y que sin duda, orquestando estos riesgos, podemos llegar a ejecutar un ataque mucho más sofisticado en contra de las personas, lo cual posteriormente pudiera estar afectando a la organización. Y también la organización está incrementando estos nuevos riesgos. Se están viendo aumento en los ataques de phishing. Y quizá quizá todos no tengan este mismo contexto de qué es un phishing. Y el phishing es el engaño de correos electrónicos que se hacen pasar por correos verídicos y que son recibidos por las personas, para que posteriormente, a través de este ataque de correo electrónico, las personas puedan dar su información, dar ciertos temas de accesos o de controles de accesos hacia los agentes de amenaza. Todos hemos sido víctimas de phishing. A todos nos ha llegado un correo simulando ser quizá de entidades de pagos de luz, entidades de pagos de impuestos. En algunos casos, y la realidad es que las organizaciones están incrementándose los ataques de phishing a nivel phishing totalmente dirigidos en contra de estas organizaciones. La proliferación de malware, y ya lo mencionábamos, y es un tema que sale en el día a día en las noticias. El ransomware se está incrementando la presencia de este tipo de ransomware. No vamos lejos. La semana pasada, el fin de semana, hubo un ataque bastante importante en una entidad financiera en Sudamérica, que el impacto fue trascendental. La realidad es que hoy día este tipo de ataques están frenando las operaciones de los bancos, están frenando las operaciones de las organizaciones, y en este caso en particular, frenó y tuvo que cerrar parte de las sucursales con las cuales daba servicios hacia sus clientes. La negación de servicio. Este es un tema que sin duda se ha estado incrementando, particularmente en México. Vimos hace 2 meses, hace mes y medio, cómo ciertos portales de entidades gubernamentales estaban siendo víctimas de este tipo de ataques, para poder negar los servicios o para poder hacer, digamos, dar de baja algún sitio público, y con esto afectar la imagen, afectar la imagen de la entidad pública. Y finalmente, el cifrado de información, que va relacionado con la presencia de malware, que va relacionado con este tema de ransomware que hoy día está quejando a las organizaciones. Y pues bueno, estos son parte de los nuevos riesgos, sin hablar técnicamente de qué vectores de ataque se utilizan, sin hablar de cuáles son los mecanismos de los agentes de amenaza para poder materializar estos riesgos. Hoy día estoy hablando de esta información, a las cuales creo que cada uno de ustedes pudiera estarse viendo reflejado y ser conscientes de que estamos propensos a este tipo de riesgos. Y bueno, como estamos en temas de COVID, como estamos en temas de la pandemia, uno de los puntos que les voy a presentar es, y está de moda, las curvas y las gráficas en torno al comportamiento de ciertas actividades. El siguiente slide va en torno a esto. Es una curva de comportamiento en torno al contexto global de las amenazas de las cuales nosotros, dentro de Minsight, a través de un centro de operaciones de ciberseguridad, estamos monitoreando 7x24, hemos visto este incremento en los comportamientos de las amenazas. Un incremento en más del 50% de campañas de ingeniería social a través de estos ataques de phishing que ya les había explicado. Aumento en las vulnerabilidades de día cero de las tecnologías o de distintas aplicaciones que cuentan los clientes. Y vemos cómo en mayo, junio, se incrementó potencialmente la presencia de estas amenazas. Se han mantenido la presencia de estas vulnerabilidades de tipo día cero, que es la línea anaranjada que presento, y los temas de ingeniería social y de ataques de phishing han ido disminuyendo. ¿Por qué razón? Porque las organizaciones han tomado medidas de prevención
para este tipo de ataques. Ahora bien, se sigue manteniendo una tendencia en ser reactivos dentro de las organizaciones. Es decir, hasta que no nos pasa, no estamos tomando cartas en el asunto. Y ese es uno de los principales puntos que debemos de cambiar en las organizaciones. Desde los estudiantes que hoy día están aquí hasta los profesionistas que hoy día nos acompañan, debemos de cambiar ese chip en la organización y tener una visión mucho más proactiva y preventiva en torno a estos riesgos de ciberseguridad que hoy día nos aquejan. ¿Por qué? Porque ya vimos, los impactos pueden ser muy grandes, al grado de poder parar la operación completa de nuestras organizaciones. Países emisores de phishing, países de donde estamos recibiendo este tipo de ataques, la realidad es que vemos a nivel América, sin duda Estados Unidos es uno de los principales fuentes de phishing con los cuales estamos viendo estos comportamientos anómalos. Brasil es el segundo país de donde estamos recibiendo ataques de phishing, y sin duda en Europa vemos otros países como puede ser Italia, como puede ser dentro de Asia. Sin duda China es el principal emisor de phishing a las organizaciones hacia México, y no podía faltar Rusia también como uno de estos países de donde surgen este tipo de ataques. Un punto muy importante aquí es que estas son cifras de orígenes, sin embargo no hay certidumbre si realmente vienen de esos ataques. ¿Por qué razón? Porque los atacantes hoy día están enmascarando o cubriendo el origen de los ataques. ¿Con qué objetivo? Evidentemente que no sean rastreables y que no puedan detectar el origen de estos ataques. Ahora bien, estos ataques no son ataques de personas o de personas individuales o con pocos conocimientos. Son ya organizaciones que hemos estado visualizando, son estructuras plenamente identificadas y con capacidades tecnológicas, económicas bastante considerables para poder atacar a las organizaciones críticas de un país como tal. Y en los últimos meses, podría decir que en el último mes, se han estado incrementando nuevos vectores de ataque que no aparecen en esta curva de comportamientos, pero que es importante mencionar. Las llamadas de phishing, es decir, los engaños a través de teléfonos celulares, de llamadas que se hacen pasar por call centers o centros de atención por parte de las entidades financieras. El tema de smishing, en donde hoy día las entidades financieras también están muy preocupadas por la recepción de SMS hacia sus usuarios y cómo a partir de este SMS puede ser redireccionado el usuario hacia un portal falso del banco, o bien le pueden inyectar algún tipo de malware dentro de los dispositivos móviles de los usuarios finales. Este punto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque hoy día nuestro teléfono celular cobra relevancia dentro de este entorno tecnológico. Hoy día en nuestro celular seguramente tenemos mucha más información confidencial, información transaccional y de nuestras cuentas bancarias que en un equipo de laptop o que en un equipo de PC como anteriormente o en años anteriores sucedía. Hoy estamos viendo y el dispositivo móvil debe de ser considerado un dispositivo de confianza, para la organización y para la persona como tal. Y es por ello que en un esfuerzo en conjunto debemos de proteger este tipo de dispositivos. Y lo menciono en conjunto porque no es una responsabilidad 100% de las organizaciones el poder asegurar el dispositivo móvil. Ellos van a asegurar las aplicaciones, van a asegurar todas sus plataformas de transacciones en línea, y nosotros debemos de tomar responsabilidad de saber qué instalamos, qué no instalamos y qué controles de acceso configuramos en nuestro equipo móvil. Desde una contraseña segura, desde el uso consciente de ciertas aplicaciones que pueden ser usadas para robar nuestra información. Y es por ello que hoy día menciono de esta responsabilidad entre el usuario y sin duda las organizaciones que emiten este tipo de transacciones. No nada más es responsabilidad de la organización per se. Y pues bueno, conociendo a este entorno entonces entorno de amenazas, cómo se han incrementado los riesgos, cómo hemos estado viendo la materialización de los riesgos, no nada más es
suponer que existen los riesgos, sino ver que se están materializando en ataques reales, en incidentes reales, pues pasamos a uno de los temas que sin duda nos han estado aquejando más. Y aquí hago un zoom particular hacia México en torno a 5 riesgos o 5 ataques que están siendo muy ubicados dentro del territorio mexicano, y seguramente esta misma realidad se estará viendo en todo el continente como tal. Ya estamos viendo que el cibercrimen es un tema mucho más redituable que el tráfico de drogas. Eso es un punto muy preocupante. ¿Por qué razón? Porque sin duda las organizaciones que les mencionaba, que están mucho más enfocadas y mucho más focalizadas a ver esto como un negocio, van a poner todos sus esfuerzos tecnológicos, económicos y humanos en torno a ver al cibercrimen como un nuevo vector para poder fondear sus actividades ilícitas. Estamos viendo cómo es que están cada vez y cada año están incrementándose el tamaño del costo de ciertos ataques. Desgraciadamente en México no tenemos una fuente que unifique y que de manera normativa también solicite a las organizaciones informar acerca de los ataques. Es por esto que estas cifras que estoy poniendo en la parte superior son cifras aproximadas. No tenemos certeza real del costo de un ataque en México, no tenemos certeza real del número de eventos o de incidentes que se presentan en México. ¿Por qué razón? Porque las organizaciones no están siendo obligadas para informar estos ataques. El primer ataque que estamos viendo que pudiera tener mucho más impacto en las organizaciones, sin duda, son ataques a infraestructuras críticas. Son ataques y hemos estado observando a través del SOC que les mencionaba o del Centro de Operaciones de Ciberseguridad que tenemos en Minsight, cómo es que se han incrementado ataques hacia infraestructuras críticas en torno a gestiones de electricidad, gas, en torno a infraestructuras críticas industriales. Y aquí es un punto sumamente importante. Yo lo vería como uno de los ataques con mayor impacto que pudiera generar sobre el país. ¿Por qué razón? Porque frenar una infraestructura crítica va a tener muchos mayores impactos en la organización, va a tener impactos en la sociedad, al grado de poder dejar una ciudad sin luz, poder dejar una ciudad sin gas, o lo vimos el año pasado, ¿no? Que no fue un ataque, pero nos quedamos a principios del año sin un tema de gasolinas dentro de la Ciudad de México, y cómo al cabo de 1 o de 2 semanas, cómo impactó en las operaciones y en el día a día de nuestras vidas. Pues ahora, poniendo este ejemplo, si fuera víctima esta organización de un ataque hacia una infraestructura crítica, los impactos serían potencialmente mayores al respecto. Ya hablábamos del phishing, del engaño a través de correo electrónico. Hoy día los atacantes no nada más están enviando phishing por enviar phishing para ver quién cae. Sin duda sigue presentándose ese ataque, pero uno de los puntos que han mejorado y que se han incrementado en este sentido es el phishing dirigido. Es decir, hoy los altos ejecutivos, la alta dirección de las organizaciones está recibiendo un phishing dirigido, es decir, totalmente particular a estas personas para poder engañarlas de mejor forma. Y a través de este phishing dirigido, evidentemente, poder materializar posteriormente un ataque mucho más sofisticado. Y con esto incluimos también la suplantación de identidad o el robo de identidad. Es decir, tomar los datos de una persona, en este caso de mi persona, como Eric Moreno, y poder hacer actividades en nombre mío sin que realmente yo sea la persona que está haciendo estas actividades, como puede ser pedir un préstamo, como puede ser quizás hacer alguna compra en línea o demás. Y más adelante hablaré de este ejemplo del robo de identidad en nuestras vidas diarias. El tercer punto o ataque que se está visualizando sin duda es la fuga de información en entornos que hoy día las organizaciones están tomando como estrategias en entornos de la nube. ¿Por qué razón? Porque tenemos una falsa expectativa de seguridad de estos entornos al pensar que el proveedor que nos está dando todo este hosting o todos estos servicios en la nube va a tener toda la seguridad para poder protegerlos. Y es un hecho, sí lo tienen. Cuentan con mecanismos de seguridad perimetral bastante robustos. Es un punto y es uno de los valores agregados que da la adopción de estas tecnologías,
Sin embargo, la responsabilidad de la información que vive en estas nubes sigue siendo de parte de las organizaciones. Y si no tenemos un control adecuado de accesos, si no tenemos un control adecuado de roles y perfiles, si no tenemos un control adecuado de contraseñas y de uso en general de estas estrategias de control de acceso y de gestión de identidades, evidentemente cualquier persona va a poder acceder a estos entornos seguros que están protegidos perimetralmente. Y se ha dado muchos casos, parte de las noticias se han visualizado, parte de los vectores que se han visualizado están en la nube, la infraestructura de los clientes. Sin embargo, las contraseñas siguen siendo muy básicas. Sin embargo, los accesos siguen siendo por default. O es más, en casos más extremos, no hay contraseñas de protección en torno a estos ambientes en la nube. Hace 15 días salió justamente aquí en México también una de las noticias en donde algunos de los bancos habían, sin querer o por un tema de una configuración por default, habían expuesto en Internet parte del código fuente de su aplicativo de banca electrónica o de banca móvil. Y es justamente hacia donde estamos tratando de focalizar los esfuerzos de protección en las organizaciones. El cuarto punto, y disculparán que hablo y soy muy reiterativo sobre el ransomware, sigue afectando hoy día a las organizaciones. Cada vez se está afectando más y también se está viendo que el ransomware hoy día está siendo dirigido. ¿Cuándo voy a dejar de hablar de ransomware? Cuando evidentemente como organizaciones tomemos la responsabilidad de poder implementar una estrategia de protección mucho más madura. El ransomware no se va a eliminar de nuestras vidas hasta que podamos elevar estos niveles de madurez en torno a nuestras estrategias de protección. Y al contrario, estamos viendo que cada vez este tipo de ataques han ido incrementando los montos en torno al dinero que piden a cambio de nuestra información. No voy lejos, hace 2 años, hace año y medio, Pemex fue víctima de ransomware. Solicitaron, y de hecho fue uno de los ataques más grandes que ha habido en torno a la cifra que piden de rescate. Y pues bueno, eso es por poner un ejemplo que seguramente muchos de los de aquí conocen, que aquí conocemos. Ransomware se vio la semana pasada también en este ataque hacia el banco sudamericano. Se ha visto la presencia de ransomware en otras organizaciones y no va a parar hasta que no podamos elevar nuestras capacidades de protección. Y finalmente, los troyanos bancarios. ¿Cuál es el objetivo de este troyano bancario? Y quizá para no verme tan técnico en torno a qué es un troyano, pues estamos hablando de un malware o de un aplicativo que se disfraza o finge ser un aplicativo legítimo y se instala dentro de los dispositivos. Anteriormente existían muchos troyanos para atacar los dispositivos de las PCs, los dispositivos de laptop. Hoy día los troyanos están mudando o están viendo como foco evidentemente las aplicaciones que se instalan en los móviles. Estamos viendo estos troyanos bancarios que fingen ser aplicaciones quizá de retoque de imágenes, aplicaciones o juegos para los teléfonos celulares, aplicaciones que fingen ser el famosísimo que vemos que nos cambia el rostro y podemos hacer ciertas adecuaciones al mismo y nos pone en un personaje de películas y demás. Bueno, esos son troyanos y que esas aplicaciones que sin duda tienen un fin para el cual el usuario bajó la misma en su teléfono celular, por detrás está robando información para poder afectar particularmente las aplicaciones de banca en línea. Nuevamente, si vamos correlacionando, orquestando toda la presentación, estamos viendo que evidentemente los usuarios están incrementando el uso de estas plataformas móviles, están utilizando más sus teléfonos celulares o dispositivos móviles para poder hacer transacciones que antes regularmente se hacían físicamente, y hoy día los agentes de amenaza están utilizando este vector para poder robar información, robo de datos, o quizá más adelante, evidentemente, poder hacer algún fraude en contra de las personas como tal. Estos son los 5
grandes ataques o puntos que visualizamos a lo largo de este año, que se han incrementado a través del COVID. Y bueno, voy a ponerles ahora un ejemplo muy práctico al cual cada uno de nosotros, y me incluyo, podemos ser víctimas. Y es el tema del robo de identidad en plena pandemia del COVID-19. Y me podrán decir, bueno, Eric, pero si estoy en mi casa, si solamente estoy con los equipos institucionales conectados a mi organización, si protejo completamente mi celular y si tomo todos tus consejos de ciberseguridad, yo no podría ser víctima de un robo de identidad. Desgraciadamente sí, hay que cuidar más la información que manejamos, tanto física como lógica, en torno a nuestra persona. Y justamente aquí es en donde terminé de ligar y dije, ahora entiendo por qué el título de mi presentación tenía que ver con un libro. Y recuerden, era el amor en los tiempos del cólera. Bueno, pues aquí es el tema de el malware en los tiempos del COVID. Y quizá alguno de nosotros, si ejecutamos o emulamos este tipo de ataques, podamos encontrar el amor en los tiempos del COVID. Para esto, ¿qué es el vector que traté de ejemplificar para ustedes? El robo de identidad a través de un ataque muy viejo. No es un ataque nuevo. Es, yo creo, que uno de los ataques primeros que salieron, que no tenían que ver con un equipo o un dispositivo electrónico. Y se llama dumpster diving. Y por eso es que pongo aquí dumpster diving is back. ¿Cuándo surgió este? Desgraciadamente yo no viví en esta época, pero surgió en los años 60. Aquí fue donde inició la proliferación del dumpster diving, que no es otra cosa más que la búsqueda de información en basureros. Ese es el dumpster diving. Es un ataque que había disminuido en los últimos años, en las últimas décadas, yo pensaría. ¿Por qué razón? Porque hoy día las organizaciones están utilizando cada vez más información digital y no están utilizando ya información confidencial. En los años 60, los atacantes iban y buscaban en los basureros información de estados de cuenta, información de accesos, información personal y demás. Y se focalizaba mucho hacia las grandes organizaciones. ¿Cómo se mitigaba este tipo de ataques? Sin duda, a través de trituración de estos documentos confidenciales a niveles mínimos para que no pudiéramos, como atacantes, poder leer o reconstruir el documento como tal. Y ustedes me dirán, ¿realmente, Eric, el dumpster diving, un ataque tan viejo que surgió en los años 60 y hoy hablando, 60 años después, sigue estando vivo? La realidad es que sí, resurgió con el COVID-19 y ahorita verán por qué. Les preparé un ejemplo muy práctico en donde es un caso real, en donde seguramente muchos de ustedes se pueden ver identificados. Estoy hablando de un condominio de edificios, el cual tiene 4 edificios, 17 pisos por edificio, y los que vivimos en la Ciudad de México, muy en el centro, por así decirlo, en las zonas económicas, como puede ser Santa Fe o Polanco, como puede ser toda la zona del centro, estamos viendo la proliferación de estos edificios enormes, conjuntos habitacionales, 4 edificios, y en este caso cada piso tenía 12 departamentos. Haciendo el cálculo muy rápido, estamos hablando de 816 departamentos y de 2.500 a 3.500 personas posibles víctimas de dumpster diving y de robo de identidad. Seguro una persona iba a caer de estas 2.500 a 3.500 personas. Y ojo, un punto muy importante, no es en donde yo estoy viviendo, es en donde vive el primo de un amigo, y la realidad es que pueden estar a salvo como tal. Es un ejemplo meramente ilustrativo. Seguramente van a estar visualizando algunas direcciones y demás. Si me ven por la calle, se pueden estar cuidando de este robo de identidad, pero bueno, la realidad es que no lo voy a estar haciendo, y es un ejemplo solamente para que ustedes puedan ser un poquito más conscientes de qué es lo que necesitamos cuidar a nivel personal. ¿De dónde surge el dumpster diving o por qué se me ocurrió poner un ejemplo en este sentido? Porque seguramente cajas como la que está en la presentación la hemos recibido a lo largo de estos 6, 8 meses. Uno de los principales vendedores o organizaciones que tienen una estrategia comercial en torno al e-commerce
es sin duda Amazon, ¿no? Por mencionar una, la realidad es que se ha visto el aumento del uso de tecnologías como Uber Eats para pedir alimentos, como puede ser el uso de plataformas móviles tipo Walmart, en donde pedimos el súper, tipo Superama, Soriana, todas las cadenas de comercios en torno a supermercados han sacado y sacaron de manera muy rápida o incrementaron la madurez de sus plataformas móviles. Tiendas de comercio como puede ser Liverpool, que fue muy sonada en un momento por las quejas al no tener la capacidad logística para poder atender todas sus ventas en línea. Palacio de Hierro, Sears, que también sufrieron este tipo de actividades, pues evidentemente se incrementaron a raíz del COVID. Y pues sí, el home office originó, o mejor dicho, más allá del home office, sino todo el tema de el que nos guardáramos en nuestras casas para evitar el contagio del COVID-19, incrementó compras en línea, compras en comida a domicilio. Ahora ir al súper es pedirlo en línea. La realidad es que es muy cómodo. Yo soy fan de pedir el súper, soy fan de no salir al súper ahora y ya tener mi lista del súper prediseñada, solamente darle 2 clics dentro del teléfono o dos dedazos y listo, ¿no? Posteriormente, pues evidentemente se han incrementado las operaciones en banca electrónica y los hábitos de consumo cambiaron. Esto conlleva también ciertos descuidos, como es el dejar notas de consumo dentro de las bolsas o de las cajas que nos envían, no triturar los tickets de compras de estas bolsas, no borrar los datos de envío y dejamos información sensible en la basura. Y con esto, lo que me dediqué a hacer fue a crear un perfil de consumo para posteriormente poder sacar todos los datos de identidad de la persona a la cual estuve identificando y finalmente, y ojo, no se ejecutó un posible fraude. ¿Por qué razón? Porque pude haber tenido, y de hecho obtuve toda la información para poder generar hasta un INE falso. Y la realidad es que el INE falso en el mercado negro o bien en dark web está en 300 pesos la generación de las credenciales con datos falsos. Entonces es algo que hoy día también se ha incrementado el acceso a este tipo de agentes de amenaza de manera mucho más fácil para nosotros. Y como les decía, me di cuenta de este comportamiento porque cada semana que iba, cada tercer día que tiraba la basura en estos depósitos de este condominio donde vive el primo de un amigo, pues veía cajas y veía bolsas de consumo. ¿A qué me dediqué? Pues a sacar ciertas evidencias, a ver qué datos podía sacar de estas cajas, ¿no? Sin duda, trae datos del remitente, trae datos del destinatario, dirección de dónde vive esta persona, y a partir de aquí podía generar todo un perfil. Evidentemente, tenía que sacar mucha más información, como podía ser fechas de nacimiento, como podían ser teléfonos, y datos adicionales para poder crear todo este perfilamiento. Y ojo, no necesariamente tenía que ser un hacker con altos conocimientos tecnológicos, con herramientas totalmente sofisticadas para perpetrar este ataque. Y a partir de ahí hice este perfilamiento. Otra actividad que se ha incrementado a lo largo de los últimos años es nuestra presencia en redes sociales. Hoy día, esta presencia en redes sociales sin duda trae nuevos riesgos. Y a partir de aquí es que hice este perfilamiento. Ya identifiqué a mi víctima, pude saber su nombre, pude saber su perfil de Facebook. A partir de ahí pude identificar cuáles eran los gustos y cuáles eran las actividades que iba teniendo día a día esta persona. ¿Por qué? Porque como ven, su perfil era público. Parte de lo que hoy día muchas personas seguimos haciendo, publicaciones públicas con acceso a todo mundo, en donde sin duda todo el mundo puede tener acceso. A partir de ahí, con otras herramientas, puedes sacar el número de teléfono celular relacionado con esta persona, el user de este Facebook, en donde sabemos, y muchos de nosotros utilizamos el mismo nickname o el mismo user para todas nuestras cuentas. A partir de ahí pude sacar su dirección de correo electrónico en una de las cuentas más famosas que existen en Internet. Su fecha de nacimiento, evidentemente era mujer, y por eso es que después dije, bueno,
Si existió el amor en los tiempos del cólera, quizá yo pueda encontrar el amor en los tiempos del COVID. Pude ver parte de sus localizaciones, qué sitios visitaba, con qué temporalidad. Posteriormente, validar en otras de sus redes sociales que realmente existía o tenía relación con estas geolocalizaciones que muchas veces dejamos por default y que mostramos o publicamos sin estar conscientes de cómo se puede generar todo un perfil sin herramientas. Me di cuenta que era una persona que había vivido un tema de un divorcio, porque también esta información es pública en internet. Y pues bueno, después hice el perfilamiento hacia sus redes sociales laborales, en donde también pude ver ya entonces dónde vivía, porque ya sabía, fecha de nacimiento, teléfono, dónde trabajaba, cuál era su puesto, cuáles eran sus gustos, qué lugares visitaba. Al ver que le gustaba hacer ejercicio y que afortunadamente yo tenía esa misma afinidad, me hice amigo de esta persona en una de las famosas redes sociales de relojes que existen hoy día en el entorno tecnológico, que es Garmin, que por cierto también sufrió un ataque hace un mes de ransomware, y ya podía ver hasta en qué momentos visitaba ciertos lugares, a qué hora, en qué momento del día y demás. Y finalmente, pues, ubicar y validar que realmente trabajaba en este lugar de la estrellita amarilla, en una tienda de supermercados, hacer toda este perfilamiento, y con esto, evidentemente, posterior, podría haber hecho algún robo de identidad, algún fraude y demás. La realidad es que esto me costó un par de semanas el poder hacer todo este perfilamiento, y solamente es para ejemplos ilustrativos, ¿no? Sin duda no encontré el amor en los tiempos del COVID, sin duda es una simple coincidencia el título de mi presentación, pero es parte de lo cuales estamos expuestos como usuarios del ciberespacio hoy en día. Y bueno, ¿qué tenemos de lecciones aprendidas? Toda esta historia de Eric, todo este tema, que espero no haya sido aburrido para ustedes, debe de tener lecciones aprendidas. ¿Por qué? Porque si entonces no estoy cumpliendo parte de mi objetivo, y es dejarles esta pequeña semilla, por un lado, de que quizá vivan un poquito más paranoicos en el uso de sus tecnologías móviles y tecnologías digitales, y por otro lado, el que puedan ser mucho más conscientes en torno a qué medidas de protección tomar en el día a día. Las lecciones aprendidas son fáciles y son los mensajes que les han dado sus organizaciones y que han visto en redes sociales y que han visto a lo largo del tiempo. El punto más importante, el uso de una buena contraseña. Muchas veces me preguntan, oye Eric, ¿la contraseña debe de tener ciertos parámetros, ciertos números, cierta longitud? Sí, utilicemos frases como contraseñas. 6, 8, 10, 12 dígitos. La realidad es que yo pensaría que si es una frase, debería de tener muchos más caracteres. Y que esta contraseña, ya se los han dicho en repetidas ocasiones y que seguimos sin hacer caso. Mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números, este passphrase que les decía, es algo que debemos de implementar en todos los dispositivos, en todas nuestras cuentas, en todas nuestras perfiles que tenemos a nivel redes sociales también. Eliminar significa eliminar. Realmente validemos que estamos eliminando información, que estamos borrando información. Cuidemos la información que tiramos en el bote de basura, porque pueden tener a un vecino como Eric en sus condominios. Una estrategia a nivel organizacional debe de estar basada en riesgos y no en tecnología. Con esto focalizamos mejor estos esfuerzos para que la inversión que se haga en torno a ciberseguridad evidentemente vaya directamente relacionada con los riesgos que se mitigan en las organizaciones. El cuarto punto es el foco de protección extendido a nuestros socios tecnológicos. Hemos visto ataques que sin duda la organización tiene un nivel de madurez bastante importante y considerable, pero los socios tecnológicos, esas empresas que desarrollan software, esas empresas que tienen como partners tecnológicos, no tienen las mismas medidas de ciberseguridad. Es por eso que a nuestros socios tecnológicos tenemos que sumarlos en este esfuerzo de protección. Y finalmente, la seguridad es una obligación continua. Seguridad de la información, ciberseguridad,
Quizá en otro momento podamos hablar de las diferencias entre ciberseguridad y seguridad de la información, que no es un tema meramente uno ve cosas técnicas y el otro ve cosas como estrategias, va más allá. El punto es la ciberseguridad o la seguridad es una obligación continua. Es una actividad que debemos de llevar día a día en el cuidado de nuestros activos digitales y en el cuidado de lo más importante que tenemos, la información personal y la información que tenemos de la organización. Y con esto espero haya sido de interés la charla, espero que haya sido un buen momento para crear conciencia y pues estoy abierto para que podamos tener unos minutos de preguntas. Muchas gracias, Eric. Claro que es de altísima interés y sensacionales tus pláticas. Siempre nos dejas temblando por la seguridad, pero es sensacional. Déjame hacerte la primera pregunta de Ricardo Macías. Si no tienes, aquí está, permíteme un segundo. Si no tienes bien protegidas tus contraseñas y se filtran, como en las medianas empresas, y tienes una nube y tienes tu información en la nube, y se pueden incrementar los costos terriblemente porque pueden aumentarte servicios que no tenías tú planeados. ¿Cómo puedes protegerte? ¿Cómo puedes prevenir este tipo de problemas? Y una segunda pregunta que él mismo nos hace, ¿que un DevOps es necesario o que tenga una especialidad en ciberseguridad? Gracias. Ok. El primer punto. Sin duda, y lo mencionaba en los últimos puntos, una estrategia de ciberseguridad basada en riesgos va a hacer que cuidemos las joyas de la corona. Es una frase que yo tengo muy, muy arraigada. ¿Por qué razón? Porque sin duda el establecer una estrategia de seguridad que proteja a todos los activos de la organización por igual nos va a hacer caer en estos excesos de inversión. Tenemos que visualizar cuáles son los activos de información o cuáles son nuestras áreas de mayor riesgo. Esto se hace a través de una visión de riesgos y de impactos hacia el negocio. Hay que contemplar ciberseguridad y hay que vender la ciberseguridad como un habilitador de negocio para que entonces, identificadas estas joyas de la corona, establezcamos medidas de protección adecuadas a los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando. Sin duda, esto nos va a ayudar a focalizar mejor los esfuerzos, a tener proyectos mucho más faseados y que podamos ir invirtiendo paulatinamente en términos económicos y por ende que no repitamos malas prácticas, que no tengamos fondos de inversión mal destinados a otros activos. Y uno de los puntos más importantes que mencionábamos, los controles de acceso hoy sin duda son una de las principales áreas de oportunidad o principales áreas de inversión que tenemos en torno a ciberseguridad. Eso nos va a minorizar muchísimo el riesgo, sin embargo hay que visualizar que también es una seguridad por capas. No debe de ser focalizado nuestros esfuerzos en un solo componente en torno a la seguridad de los controles de acceso. Y con respecto a la segunda pregunta, el DevOps debe de implementar o debe de contemplar aspectos de seguridad en el desarrollo de las aplicaciones, por supuesto. Ese es uno de los puntos que debemos de cambiar en nuestra mentalidad, tanto personal como organizacionalmente. Al ser mucho más preventivos, tener aplicaciones desarrolladas, seguras, por diseño o desde el diseño de las mismas, y que cada una de estas fases, sin duda, contemple aspectos de ciberseguridad, es que podemos minorizar mucho los riesgos cuando ya esta aplicación ya esté desarrollada totalmente y que tengamos que hacer o rehacer parte de la arquitectura y del diseño de la misma. Se debe de contemplar una metodología de desarrollo seguro que involucre y que se interactúe con estas metodologías de desarrollo ágil para contemplar, como decía, componentes de seguridad en cada una de las fases del desarrollo de aplicaciones. Perfecto. Mira, quisiera yo sintetizar en varias preguntas tan similares, desde Juan Pablo Yepes, desde Ecuador hasta Hugo Trenado. Nos preguntan, ¿qué medidas de ciberseguridad debemos de tomar en nuestros hogares? Más hoy que están tomando los niños clases en línea y nosotros nos hemos tenido que ir a home office. Entonces, ¿qué nuevas medidas tenemos que tomar en las casas? Ok, podría resumir en 3 puntos principales. El primero,
Asegurar nuestra red inalámbrica. Sin duda es el punto de entrada que tenemos en nuestros hogares. Si aseguramos esa red inalámbrica con contraseñas seguras, principalmente porque al final del día los usuarios comunes y corrientes no van a poder implementar ciertas configuraciones más detalladas en una red inalámbrica. Entonces, el primer punto es poner una contraseña segura, como decía, un passphrase que se quede almacenado dentro de los equipos, y tener, al momento de cambiar esta contraseña, vamos a delimitar el acceso a los equipos que pudieran estar teniendo acceso a nuestra red. El segundo punto que es importante mencionar es separar los dispositivos de trabajo de los dispositivos de uso personal. Es muy importante poner esta barrera o esta frontera entre los dispositivos de uso personal y los dispositivos de uso organizacional. Yo sé que esto implica quizá el tener que hacer alguna compra, el que no tengamos sin duda que el poder utilizar un dispositivo organizacional para fines personales, pero es una de las prácticas líderes que podemos implementar en nuestra casa para poder aislar la información mucho más sensible. Y el tercer punto, nuevamente, es el punto número 1 de mis tips o de mis recomendaciones. Uso de contraseñas seguras en todos los aplicativos, en todos los perfiles que creamos. Yo sé que, y me lo han dicho muchos usuarios, Eric, es imposible acordarme de todos los passphrases, porque aparte hay que utilizar una contraseña diferente por cada aplicación o por cada acceso. Existen concentradores o bóvedas de contraseña que nos pueden ayudar a minimizar esta lata constante de estar utilizando distintas contraseñas, y sin duda la contraseña de esta bóveda debe de ser mucho más robusta porque va a proteger al resto de las contraseñas. Entonces, todo radica en pasos básicos. Es otra de las frases, back to the basics. No gastemos en inversiones grandes cuando no hemos cumplido los aspectos básicos en torno a la protección. Bien. Nos pregunta, muchas gracias, nos pregunta Julieta Valdés sobre el INE falso. Quisieras algún comentario, cómo lo están usando para hacernos daño y cómo protegernos en las compras por Internet. Protección en compras en Internet, validar que el sitio sea seguro. Muchos sitios nos ofrecen muchas promociones. La realidad es que muchas de esas promociones evidentemente son un gancho para podernos robar la información. Validar que el sitio sea un sitio seguro en torno a que sea del fabricante o que sea de la tienda a la cual estamos haciendo la compra. El tercer punto en torno a las compras electrónicas es el uso de dobles factores de autenticación. Es uno de los puntos muy importantes. El resguardo de nuestros datos bancarios, utilizar cuentas o tarjetas virtuales es uno de los tips que podemos estar teniendo para minimizar este tema de fraudes. Y finalmente, pues no dejarnos llevar por estas promociones. Hoy día se han incrementado el uso de compras en tiendas chinas, que sin duda representan un riesgo para nuestros datos. El utilizar, como les decía nuevamente, las tarjetas digitales, o el utilizar plataformas con una contraseña segura, doble factor de autenticación, como puede ser un PayPal, en donde están asociadas no directamente los datos de nuestras cuentas bancarias y que pudiera estarse utilizando en estos sitios. Sin embargo, también conlleva un riesgo, y es el hecho de que puedan hackear a este tercero, que en este caso sea PayPal, y robar nuestra información. Entonces, pues es tener el medido cuidado, un punto medio entre las compras, entre sí realizar esta interacción con los medios digitales, y por otro lado tener mucho cuidado en el manejo de nuestra información. Con esto no quiero decir que no compremos en línea. Al contrario, yo soy uno de las personas que más compra en línea, que más empuja el uso de estas nuevas tecnologías con las medidas o las debidas medidas de precaución. Eric, muchísimas gracias. A todos les recomiendo siempre que después de una conferencia de Eric, que me ha tocado ver varias, no permanezcan estáticos. Créeme, Eric, yo he mejorado profundamente la seguridad de mis cacharros, incluyendo teléfono, después de alguna plática tuya. Te lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Yo les digo siempre, ahora que estamos esperando tu conferencia, no es una conferencia inofensiva.
Es una conferencia que tiene que llegarte y que te transforme, y es el deseo para todos los amigos que nos están escuchando. Vamos muy bien en tiempo, te lo agradecemos mucho y gracias a todos por... ¿sí? Y repito, que no quede en haberlo escuchado. Transformen la seguridad de sus oficinas, de sus empresas, de todos nuestros cacharros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias.